¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Ruby Bada, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos hasta el infinito y más allá. Qué maravilla el internet, ¿verdad que sí? Hoy traigo para ustedes una conversación fantástica, maravillosa, que mantuve con dos profesionales, dos personas que están pues relacionadas con el mundo de la ciencia. Me refiero a la doctora en ciencias Diana Cristina Pérez Ibabe, quien es biólogo molecular, y al doctor Moisés González Escamilla, quien es oncólogo radioterapeuta. Ambos mexicanos que radican en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, y quienes hoy hablan conmigo un tema tan delicado y tan interesante y tan llegador como puede ser el cáncer de mama en los tiempos actuales. Vamos a hablar un poco acerca de cuán hereditario puede ser el cáncer, no solo de mama, también el cervicouterino, la influencia del medio ambiente en la aparición de estos cánceres y muchos otros temas que de verdad nos van a hacer abrir los ojos. Vamos a hablar un poco también acerca de la autoexploración en lo que es el cáncer de mama y cuán efectiva puede ser, si realmente nos va a ayudar a detectar un cáncer a tiempo o no. Todo esto y mucho más en esta conversación del día. Y antes de iniciarla, yo por favor les quiero pedir que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo suba un video. También les pido por favor que compartan esta información de hoy, porque yo sé que puede ayudar a mucha gente. La información es poder, ¿verdad que sí? Así que bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista del día aquí en Ruby Bada al aire. Doctor en ciencias Diana Cristina Pérez Ibabe, biólogo molecular, y el doctor Moisés González Escamilla, oncólogo radioterapeuta. ¿Cómo les puedo decir lo feliz que estoy de tenerlos aquí? Buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta conversación conmigo el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy Sí, encantada. estamos muy contentos. No, y dígame la conversación previa que tuvimos antes de comenzar aquí con la entrevista informal, de verdad que yo digo, ¿qué te pasa, Ruby? Estás hablando con dos duros, qué maravilla, me encanta, me encanta. Bueno, pues cada quien su expertise. Eso es correcto. Oigan, mis queridos doctores, vamos a conversar hoy un poco acerca de el cáncer de mama en los tiempos actuales, ¿no? Porque definitivamente el cáncer de mama tiene una incidencia que quisiéramos muchos que no la tuviera, pero lamentablemente es así, sobre todo en México, ¿no, doctora? Sí, de hecho también en Estados Unidos actualmente el cáncer de mama pues es la segunda causa, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y en México es la primer muerte por cáncer. El cáncer de mama tiene una mortalidad y una incidencia mayor y el segundo lugar es cáncer cervicuterino. El cervicouterino, como siempre las mujeres llevándonos la peor parte, cáncer de mama y el segundo, el Bueno, cervicouterino. estamos en el mes de la mujer, ¿no? Hace poquito fue lo del 8 de marzo. Eso es correcto. Háblenme por favor, porque yo sé que ustedes tienen preparada una presentación maravillosa para esta entrevista de hoy. Bueno, pues obviamente me presento. Lo que les quiero presentar el día de hoy son un poquito de generalidades que la gente pudiera escuchar, que se pudieran sentir familiarizadas con esto. Y muy actuado iniciar lo que se llama screening. Este método que se llama screening es para detectar el cáncer de mama a tiempo, ¿sí? Sin que los pacientes tengan ningún síntoma. Es importante que ahorita vamos a recalcar ciertos factores de riesgo que la doctora ya nos va a acompañar. Y les voy a decir las edades más frecuentes, cuáles van a ser los estudios de imagen más comunes, desde los más económicos hasta los más caros. A veces lo más sencillo es lo mejor, ¿sí? Y lo que necesitamos hacer es iniciar una cultura y hacer conciencia. Lo más importante es saber es que si yo detecto algo y no siento nada, pues significa que es más temprano. Y eso tiene que ver con la sobrevida de los pacientes. Mientras yo más temprano encuentre el cáncer de mama, mayor va a ser la probabilidad que yo me cure y que yo no reciba quimioterapias, radioterapias, y a lo mejor una pequeña cirugía va a ser más que suficiente. Ya las tecnologías han cambiado mucho, ya no se utilizan los medicamentos de antes, todo va a cambiar, la oncología ha cambiado mucho en los últimos 5 o 10 años, entonces los que le vamos a platicar el día de hoy van a ser un poquito de avances de lo que existe y que tengan la confianza de que si llega a pasar algo,
en relación a cáncer de mama, la sobrevivencia es muy buena y no tienen que tener miedo. Así es, la prevención es lo más importante. Siempre cuando se detecta en etapas tempranas, la tasa de éxito del tratamiento es muchísima. Entonces, lo que queremos dar en esta charla es identificar esos primeros factores de riesgo y analizarlos para poder prevenir. No tanto que me aparezca, sino que detectarlo en una etapa temprana donde sea tratable. Y lo que siempre pasa, perdón que interrumpa, es que la gente lo último que termina aceptando es que, uy, a lo mejor esta bolita que estoy sintiendo aquí en el seno podría ser un cáncer. No, no creo. No creo. Eso es que se me está inflamando el ganglio, no sé qué cosa, porque va a venir la menstruación. O sea, la gente lo que menos piensa es que le va a tocar un cáncer. Entonces, es bien importante lo que estás diciendo, o sea, la exploración y la detección temprana, porque eso ayuda a que todo el procedimiento sea mucho más ligero, ¿verdad? Exactamente, también les vamos a enseñar que realmente cuáles son los estudios que necesitamos para hacer un diagnóstico temprano. Ahorita vamos a quitar ciertos mitos que ya existen. Y la primera pregunta que llega a la consulta de los pacientes es, ¿qué es el cáncer? Y esta parte de biología molecular me gustaría que tocara el tema, Diana, y que nos dé una introducción de qué es el cáncer. Pues el cáncer es una enfermedad genética, prácticamente se nos enferman los genes. Hay que recordar que nuestras células tienen como un manual de instrucciones, así como todo equipo que nosotros compramos en la tienda, un televisor o un radio, pues trae su manualito de instrucciones, la célula también, y ese manual de instrucciones es un código de letras que se le conoce como código genético o DNA o DNA. Y estas instrucciones, cuando hay errores en la lectura, pues la célula adquiere unas características aberrantes. Por ejemplo, se hace inmortal, tiene la capacidad de crecer de manera descontrolada, evade el sistema inmune, se esconde del sistema inmune para que no la elimine, y también tiene la capacidad de invadir otros tejidos y crear cáncer en otros sitios distantes, lo que se le conoce como metástasis. Entonces, prácticamente el cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas. Ese punto es importante porque anteriormente, antes del 94, no había una concientización del cáncer de mama. Había muy pocos casos y no tiene que ver que no hubiera cáncer. El cáncer sí existía, pero no había una conciencia de screening por parte del gobierno. A raíz del 94 empezaron a comprar muchas mamografías en el país y de repente empezamos a ver que había muchísimos casos de cáncer. Entonces, a partir de esas fechas, no es que no había muchísimos casos de cáncer, la gente fallecía por razones desconocidas, y hasta ahorita nos estamos dando cuenta que realmente lo que pasaba es que llegaban las pacientes muy tarde a la consulta. Entonces, a raíz del 95, 94, una reforma que llegó a Secretaría de Salud, se empezaron a implementar todas las mamografías en el país y empezó la era de la detección del cáncer a mama, que es un punto importante a tratar. Un punto importante también que tocó aquí la doctora Diana es la causística. En esta parte quedamos que el cáncer de mama es lo más frecuente que encontramos en el cáncer de mama, en la parte noreste, y lo que sigue es cervicuterino y tiene que ver más con la parte genética y se concentra más en la parte sur del país, y el cáncer de mama se concentra más en el norte del país. Y como tercer lugar, y no hay que dejarlo atrás, es el cáncer de colon en las mujeres. Entonces tenemos en primer lugar cáncer de mama, segundo cáncer de cervix y tercero cáncer de colon. Y hay que tocar este punto bien importante, porque esos tres cánceres son curables. Entonces, hay otros que son más difíciles, pero en este caso particular, esos tres le van muy bien a los pacientes. En la parte de la incidencia, hayamos puesto que, pues, a los últimos 20 años ha cambiado las edades de los pacientes. ¿Cómo es eso? Inicialmente los pacientes estaban entre los 60 y 65 años el pico, y luego pasaron 5 o 10 años y el pico fue entre los 55 y 60 años, y ahorita estamos viendo un pico entre los 50 y 55 años, y lo que nos más ha sorprendido es que ha subido los pacientes menores de 35 o 40 años, ha subido de un 8 a un 15%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Lo que estamos viendo hoy es que personas más jóvenes encontramos con cáncer de mama, y lo que hace
5 o 10 años nos parecía algo muy raro, ahora lo estamos viendo algo muy habitual. Y esta parte de la genética es bien importante, los comentarios que decía Diana, porque lo que estamos viendo es que probablemente las herencias y los factores de riesgo hacen que los hijos o los sobrinos o las terceras familias hagan que los hijos tengan cánceres más jóvenes que los papás o abuelos que alguna vez tuvieron. Así que esto también. De hecho, en estos días estuve escuchando un doctor colombiano, no recuerdo el Jaramillo, creo que se apellida, que estaba diciendo algo que yo dije, Dios mío, qué cosa tan horrible, que en la actualidad estamos viviendo bajo unas condiciones de tan mala alimentación y tanta contaminación que vamos a comenzar a presenciar lo que es la muerte de los hijos antes de que fallezcan los padres, inclusive, porque ahorita las generaciones nuevas están consumiendo, si nos vamos por la parte de la alimentación, cosas que ni alimentos son, algo que nosotros, los padres, cuando éramos mucho más jóvenes, no solíamos consumir. Entonces el doctor dice que es realmente alarmante porque se está viendo el deterioro de lo que es la salud del ser humano, sobre todo a edades tempranas, ¿no? Sí, así es, porque hay que recordar que uno de los principales factores de riesgo para cáncer no solo es la edad, sino también la obesidad. Y por ejemplo, pues en Estados Unidos y en México, pues tenemos los primeros lugares de obesidad. Estados Unidos tiene el primer lugar en obesidad en adultos, México tiene el segundo lugar, pero tiene el primer lugar en obesidad infantil. Somos el país que más consume refrescos. Entonces, ese es el problema, que tenemos dietas hipercalóricas y no nos estamos dando cuenta que la obesidad es una enfermedad sí, inflamatoria que causa muchos problemas a nivel hormonal, a nivel metabólico, a nivel inmunológico, y eso potencia que nos dé muchos tipos de cáncer, no solo cáncer de mama, también cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas. En este punto es muy importante hablar sobre obesidad y cáncer de mama. Y lo que hemos visto, hicimos un estudio que vamos a publicar en 2 meses más sobre la relación entre obesidad y mujeres menores de 35 años. Lo que nosotros vimos es que las mujeres que tenían cáncer y con obesidad tenían una tasa de recurrencia y mortalidad de 25 a 30% más. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo peso, a lo mejor estoy en un índice de masa corporal de 25, se ve que tu peso es normal, y tienes un cáncer de etapa 2 y yo tengo un índice de masa corporal arriba de 30, por ejemplo, y tengo la misma etapa, la probabilidad de que a mí o a la otra persona le vaya peor aumenta un 30% más. Ese 30%, pues si vienen 1000 gentes, 300 gentes te va a ir peor. ¿Qué tan peor? Pues que les va a salir cáncer en otras partes. No se puede controlar más fácilmente la enfermedad. Entonces es un punto importante porque lo que estamos viendo es que ahora las pacientes que vienen a tratamiento las ponemos a dieta. Entonces son factores que tenemos que ir revisando durante la consulta, pero hemos visto una incidencia y aumento en la mortalidad por la obesidad durante un tratamiento oncológico. Claro, sí, es que nuestro... se referencian con un nutriólogo. Aquí tenemos una nutrióloga especializada en pacientes oncológicos, porque no solo les va peor, sino en cuanto a mortalidad, sino también los pacientes obesos responden menos a los factores, a los tratamientos. Claro, porque es que al tener estos niveles de obesidad, y atención con esto, porque hay mucha gente que, como digo yo, es flaca por fuera pero gorda por dentro. O sea, hay muchas mujeres que son... Claro que sí, hay muchas mujeres que tú las ves y dices, no vale, esta mujer es delgada, pero el nivel de grasa que tienen en el cuerpo es considerable. Entonces, ¿no cree usted que por estar flaquita va a tener siempre la mejor salud? No, señor, no necesariamente es así. Hay personas que son delgadas y que lamentablemente no tienen una buena salud. Todo esto que ustedes nos están mencionando, es bien importante tomar en cuenta que cuando tenemos estos niveles de obesidad, lo que es el pH de todo nuestro cuerpo, la acidez y todo esto está bien alterado. Entonces, pobrecita, nuestras células y nuestro sistema inmunológico no sabe ni cómo defenderse porque es que lo estamos atacando por todas partes. Y además de esto, de lo que es la alimentación, lo que es la carga genética. Y además, estos descubrimientos
movimientos que han surgido en estos últimos años, como por ejemplo, miren, yo les quiero compartir un libro que estoy leyendo, muchachos, que esta señora es una científica venezolana, ella se llama Marianela Castés Boscán, y el libro se llama Psiconeuroinmunología. Yo vi a esta doctora en una entrevista y de verdad dije, yo tengo que comprar ese libro, y empecé a leerlo. Es muy interesante y habla, muchachos, qué bello. Yo les digo muchachos, que todos son unos doctores fregoncísimos, pero bueno, muchachos. Esta doctora y otros, ¿verdad? Ella no es la única, pero en este caso estoy leyendo yo su libro. Nos comenta cómo influye nuestro medio ambiente en lo que puede ser el comportamiento de nuestras células, de nuestro sistema inmunológico. Pues esa parte que tú estás comentando es bien importante. Nosotros también, disculpa que lo diga así, que estamos haciendo un estudio, pero es que la verdad estamos haciendo un estudio de eso. Sí, carcinogénesis ambiental. Carcinogénesis ambiental. Bueno, yo terminé oncología, hice una parte, y soy profesor también de oncología ambiental y laboral. Entonces veo todos los factores de riesgo que producen cáncer en las empresas y en el ambiente. Y en esta parte importante, platicando del ambiente, bueno, hicimos una correlación sobre cáncer de pulmón, nos dimos cuenta que la mitad fumaba y la mitad no, y no sabíamos si podíamos correlacionarlo con la parte de contaminación. Y voy a llegar a un punto donde nosotros vemos que los picos de contaminación, la carcinogénesis, o sea, la transformación de una exposición, a lo mejor un químico, y que te dé cáncer, pasan de 15 a 20 años. Entonces, lo que sí vimos fue que los picos muy altos estaban hace 15 años y ahorita vimos un pico de enfermedades. Entonces, eso lo demostramos a través de estudios, de mapeos del cáncer de pulmón. Y el punto importante aquí también platicamos de la obesidad y la contaminación. Bueno, se ha visto y se ha demostrado que la gente obesa retiene más contaminantes que la gente delgada. Esos contaminantes están relacionados con los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? Pues la contaminación de la contaminación. Son productos de la combustión. De la combustión. De la gasolina y de combustibles. Entonces, todos esos se van y se almacenan en la grasa. Y eso los tenemos por años, muchos años, y se van liberando estos químicos poco, hasta producir mutaciones. Aunado a la inflamación que produce un sistema inmune pues, deficiente y un proceso inflamatorio muy agudo, nos da cuenta que las células están intentando reparar todos los días los daños que están produciendo hasta que un día dejan de repararse y empieza a producir el cáncer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si me preguntan grandes rasgos, pues que las ciudades, que se han hecho últimamente, que bajan los niveles de contaminación y bajar el índice de masa corporal de las personas, y eso ayudaría mucho. Otro punto importante es cómo se demuestra que la contaminación produce enfermedades. No sé si han visto ustedes en las noticias que dicen, el nivel de contaminación está en rojo, no salgan mucho a la calle. El nivel de contaminación está amarillo, salgan moderadamente, verde está libre. Bueno, lo que se ha visto en esos días, la gente se pregunta, ¿y cómo saben por qué sale a la calle o no? Bueno, porque los niveles de las salas de emergencia por asma, por rinitis alérgica y por infartos aumentan los días que hay puntos rojos de contaminación. Entonces, si tú ves un pico de contaminación elevado, las salas de urgencias de las ciudades se aumentan por asma, por insuficiencia respiratoria y por infartos. Entonces, así se demuestra que le dicen a la gente, no salgan cuando esté rojo, salgan cuando está verde. Pero Moisés, pero ya va, ok, yo no voy a salir si está en rojo, pero el mismo aire que voy a respirar afuera es el que respiro adentro, ¿no? No. O el aire acondicionado te puede ayudar a filtrar, o cómo, no sé. Sí, se ayuda a filtrar, además de que, por ejemplo, no que no salgas, sino sobre todo que más que no salir es no hacer actividades al aire libre, porque se ha visto que hiperventilas. Por la mayor demanda que tienes de oxígeno, exacto, ¿no? Por la mayor demanda oxigénica, porque estás obviamente incrementando el metabolismo y necesitas más ingesta de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando tú sales a trotar, por ejemplo, o a hacer alguna actividad que requiere algún esfuerzo físico, pues obviamente vas a tomar más aire que cuando estás respirando de una manera calmada. Y además, para cerrar un poquito esa parte, es bien importante lo que tú dices, no voy a salir. Bueno, la pregunta sería, ¿a dónde voy a ir? El lugar más contaminado de una ciudad son las avenidas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una avenida Juárez, así le decimos, ¿no? Pero es el lugar más contaminado de todo Monterrey. Entonces, las avenidas son los lugares más contaminados. Si voy a visitar a mi mamá o algo así, pues obviamente no
no va por ahí, ¿verdad? Una colonia tranquila, fuera de fábricas, pues no pasa nada. Pero si voy a un lugar, voy a tratar a la avenida, ¿verdad? Y voy a estar mucho tiempo ahí, pues la verdad no convendría, ¿verdad? Más si tuvieras factores de riesgo, deja tú de cáncer, problemas agudos de asma y obesidad que te un infarto, ¿no? Sí, porque lo que mencionaste de cómo se satura la sala de emergencia fueron básicamente afecciones respiratorias, ¿no? Sí, exactamente. Enfermedades respiratorias y cardíacas. Y cardíacas. Ahora nos vamos a regresar a mama, porque ya nos salimos mucho del tema. Sí. Es que esto Bueno, está muy interesante. vamos a platicar un poquito del cáncer de mama en el sentido de cómo se detecta. Es importante porque muchas mujeres dicen, oye, pues, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es encontrarla en la mama izquierda, entre un 60 y 40%. Y cuando la mama la encontramos, imagínense que la mama la vemos en cuadrantes, ¿sí? El lugar más frecuente es el cuadrante pegado a la axila. Es el Sí. lugar más frecuente en un 55% donde se encuentra el cáncer. Otro punto importante es que, bueno, yo sé que aquí en tu programa nos ven de muchas partes, no solamente de México, y lo que queremos platicar un poquito ahorita es que en otros países que son fuera de México, Europa, Estados Unidos y algunas ciudades de Latinoamérica, pues han iniciado el screening, es parte de hacer las mamografías desde muchos años atrás. Y eso ha demostrado que la ventaja de hacer mamografías con mucha anticipación disminuye la mortalidad de los pacientes. Entonces, si un gobierno le invierte más a hacer mamografías, la mortalidad de las mujeres va disminuyendo. Entonces, lo que hemos visto en nuestra ciudad es que hace 10 años, únicamente del 3 al 5% lo encontramos en la etapa clínica 1. Cuando los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, el 40% era etapa clínica 1. Ahorita, ya con las ventajas que tenemos, ya estamos llegando a un 25% de etapa clínica 1. ¿Por qué etapa clínica 1? Bueno, el cáncer de mama se divide en 4. Etapa clínica 1 es una enfermedad muy pequeñita, de 2 centímetros, menor de 2 centímetros. Etapa clínica 2, de 2 a 5 centímetros. 3, que tenga un ganglio cerca de la mama. Y 4, que está en la enfermedad distante. Uy. Ya con metástasis. Ya con metástasis. Y cada una de esas enfermedades, cada una de esas etapas, tiene una probabilidad de que los pacientes se curen. Entonces, quedamos que la etapa 1 a la etapa 3, el porcentaje va disminuyendo. Vamos a poner que la etapa clínica 1 se cura el 98%, etapa clínica 2 arriba del 85%, y etapa clínica 3 el 60%. En la etapa clínica 4, pues muy pocos pacientes pueden curar, ya estamos hablando de menor de un 15%. Entonces, mientras mayor cantidad sea la población que inicia un screening, pues menor va a ser la mortalidad de las pacientes. Y eso lo vemos cuando vemos, por ejemplo, países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, que ves que las mujeres con cáncer de mama sobreviven el 90%. El 89% de tener cáncer de mama se curan. Cuando nosotros en la ciudad, o sea, en México estamos alrededor de un 60-70%. Y tenemos la misma tecnología que tenemos. Que si tú me dijeras, oye, cambian un medicamento, tenemos una máquina de radioterapia diferente, ¿no? Tenemos exactamente la misma tecnología aquí en Houston. México te puede ofrecer las mismas cualidades de medicamentos, simplemente que el diagnóstico es más tardío. Más tardío. Y eso es algo cultural, claro. Porque aquí las mujeres pues no se atienden, que por la pena, a lo mejor porque el marido no las deja. Es algo como que todavía un poquito de tabú, pero lo que dice el doctor Moisés es muy importante porque, por ejemplo, en los países que tienen una mayor cobertura en cuanto al sistema de salud, las mujeres se detectan el cáncer en etapas más tempranas y hay una mayor sobrevida. Obviamente en países subdesarrollados, como nosotros en México, pues obviamente no hay una cobertura total, ¿no? No todos los pacientes tienen acceso a un sistema de salud y pues el tamizaje es costoso porque se tiene que hacer una mamografía a partir de los 40 años una vez al año y se tienen que hacer 1000 mamografías para encontrar 4 pacientes. Wow. Entonces, obviamente actualmente los sistemas de salud, ni el de Suiza, que es de los mejores, puede abarcar al 100% de su población. Entonces, porque es un tamizaje muy extenso
y para encontrar esas pequeñas cantidades de mujeres que están en etapas tempranas. En etapas tempranas, y como siempre la prevención es la llave de todo, ¿verdad? Porque la medicina preventiva pues nos sale mucho más barata que ya tratar una enfermedad, pero es que eso no lo entendemos, doctores, no lo entendemos como pacientes. Hay un punto importante que quiero tocar, que hay pacientes que deben de iniciar la parte de ese tamizaje o screening más temprano que otros, y eso tiene que ver con factores de riesgo. Si quieres, Diana, ¿nos puedes platicar un poquito eso? Sí, vamos a ver cuáles son, o sea, ¿por qué nos da el cáncer, no? O sea, ya sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, pero el cáncer es una enfermedad multifactorial, son múltiples los factores que participan. Hay factores, como ya lo mencionamos anteriormente, los hereditarios, que es decir, hay muchos cánceres en mi familia, hay genes defectuosos que se heredan de padres a hijos, hay factores ambientales, como lo vimos ahorita con la contaminación, hay factores también hormonales. Hay que recordar que las hormonas, especialmente los estrógenos, son hormonas proliferativas, aumentan la división celular. Entonces hay muchas mujeres que tienen anticonceptivos orales, que consumen anticonceptivos orales por más de 5 años, pues tienen un riesgo más elevado. O personas que tienen una terapia de reemplazo hormonal mayor de 15 años también tienen un riesgo más elevado. El no tener hijos es un factor de riesgo. Los hijos deben de tenerse antes de los 30 años para que sea un factor protector. Igual también la lactancia es un factor protector, o sea, dar pecho antes de los 30 años por 12 meses ya es un factor protector. Otro factor de riesgo pues también es el estilo de vida, tener obesidad, no hacer ejercicio, tener una ingesta menor de frutas y verduras, lo que es fibra. El alcohol también es un factor muy importante. De hecho, mujeres que tienen una ingesta de alcohol de más de 3 veces al día, o sea, que se echan sus 3 copitas o sus 3 cervecitas, pues tienen un 20% más de riesgo de tener cáncer de mama que una mujer que no ingiere alcohol. Hay que recordar que pues el alcohol, el tabaco, tienen muchas sustancias químicas que mutan o ocasionan cambios en el ADN. Entonces, ni siquiera una copita de vino. Ni siquiera una copita de vino recomendable. Una copa de vino es protectora, pero tiene que ser vino tinto. La mejor dieta para no producir cáncer, que se ha visto que disminuye muchísimo la probabilidad de tener cáncer, en la dieta mediterránea, que tiene que ver con pollo, pescado, leguminosas, semillas, y mucho vino. Vino, lácteos también. ¿Saben que es la mejor dieta para muchas otras enfermedades, la dieta porque tiene una ingesta proporción 1:1 en cuanto a fibra y nutrientes, 1 contra grasas saturadas. Aquí, por ejemplo, en México, y me imagino que en Estados Unidos es muy igual, porque sobre todo los estados del norte tenemos un estilo de vida muy similar a lo que es el estado de Texas, ¿no? Por esta cercanía. Aquí consumimos hasta de 10 a 15 veces más de cáncer de grasas saturadas que de fibra. Entonces, en vez de ser 1:1, aquí es 15:1. Wow. Con todo el fresco. Entonces, pues también la dieta, esas dietas hipercalóricas, pues aumentan el riesgo no solo de padecer obesidad, sino también cáncer. Otra cosa que hemos visto, ya fuera de esta parte, que el tipo de población que vive en el norte del país, Estados Unidos, es diferente al tipo de población que vive centro-sur de México. La parte de la genética, del tipo fisiológico, vamos a poner, o la fisionomía de las personas, aquí en el norte la gente es más alta, de otras proporciones, vamos a poner de esta manera, no quiero decirlo de esta manera, y en el sur, medio sur, es otro tipo de fisionomía. Ese tipo de características, ¿sí? Juega con la genética. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y COVID nos lo ha demostrado, que hay particularmente zonas del país que hay gente que es más susceptible a ciertas enfermedades de COVID más graves y otras que no, más resistentes. Y el cáncer es exactamente lo mismo. Y lo que hemos visto también mucho es que en ese mismo tema del tipo de fisionomía de las personas, el norte se caracteriza por cáncer de mama
y el sur por cervicuterino, mucho menos cáncer de mama en el sur y más cáncer cervicuterino, más deficiencia en la parte de los virus y nosotros más resistencia a eso. Entonces, los tipos de personas y alimentos, la herencia de todas esas partes es importante decir también ese comentario. Sí, pues hay que recordar que el cáncer cervicouterino es una enfermedad de transmisión sexual. Es de los pocos cánceres que se transmiten por un virus, el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es un cáncer 100% prevenible cuando se tienen prácticas sexuales con protección. Qué interesante. Cuando ustedes dicen que el cáncer es una enfermedad genética, hereditaria, ¿no? Yo tengo una pregunta para ustedes. La gente dice, No, bueno, no todo el cáncer es hereditario, solo el ajá. 10% es hereditario, el 85% es esporádico, o sea, no hay ningún cáncer relacionado en mi familia, pero me dio, muy probablemente sea por un estilo de vida. Es que hay mucha gente que dice, mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi tía tuvo cáncer y yo en cualquier momento voy a tener cáncer. Y muchas veces no es que lo puedas heredar, sino que también heredas las costumbres de tu familia, las costumbres alimenticias, el estilo de vida de tu familia, también lo vas heredando y todo eso lo vas metiendo en un saco. Todo lo vas metiendo en un saco y llega un momento que ese saco revienta. Entonces, si tú eres propenso, ya sea por tu carga genética o por las costumbres de vida que tú tienes, bueno, pues es probable que en algún momento te dé la enfermedad. Exacto. Pero no quiere decir que sí, juro porque mi mamá lo tuvo y mi tía y mi abuela, yo lo voy a tener. No, usted podría ser la excepción. Acabas de tocar un punto bien importante, que es la mayor pregunta que hacen los pacientes. Oye, si mi mamá tuvo, si mi papá tuvo, ¿yo tengo un riesgo? Esa es una pregunta muy, muy acertada. Entonces, te voy a platicar un poquito de quiénes son la gente que tiene que ir a una resonancia genética, porque hay un gen muy relacionado, ahorita a platicar, Diana, sobre esto, hay un gen muy relacionado que se llama BCR1 y BCR2, que nos da la probabilidad de que una paciente tenga un riesgo muy alto de cáncer de mama y le hacemos una cirugía. Bueno, ahorita les platico sobre eso. Si quieres tocar este tema y decir cuáles son las gentes que tienen una resonancia genética. Bueno, mencionábamos ahorita el 85% de los cánceres son esporádicos, es decir, no hay una relación hereditaria, pero el 10% sí, como tú decías, que mi abuela tuvo cáncer, mi mamá o mis hermanas. Entonces, ahí, por ejemplo, ya cuando hay varios casos, 2 o más tipos de casos de cáncer en la familia, hay que ir con un médico genetista. Él lo que hace es, hace un árbol genealógico, aproximadamente de 3 generaciones, para ver el patrón de herencia. No todos los cánceres tienen un patrón de herencias. Hay algunos que sí. En este caso, el cáncer de mama y el cáncer de ovario tienen un patrón herencia hereditario que se llama síndrome de cáncer de mama o ovario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 o más familiares de primer grado, que son madre, hermana e hijos en la misma familia, que sean diagnosticadas antes de los 50 años, que tengan, por ejemplo, cáncer de mama en los 2 pechos, eso también habla de un probable gen que está afectando ahí. Casos de hombres, varones con cáncer de mama, casi todos tienen mutaciones en el gen BRCA2. Si tengo cáncer de mama, pero también tengo cáncer de ovario, eso ya también habla de que hay que hacerse un análisis genético. También cáncer de páncreas, cáncer de próstata metastásico. Wow. Entonces, no sé si escucharon el efecto Angelina Jolie. Me imagino que sí la conocen toda, la actriz, ¿no? La que puso de Brad Pitt. Bueno, ella, su madre y su abuela murieron de cáncer de mama. Entonces, ella se analizó estos genes se llaman breast cancer, es BRCA1, breast cancer 1 y breast cancer 2. Estos genes lo que hacen es que codifican proteínas que reparan el DNA. Entonces, si tú naces con una mutación, pues no se repara el DNA de manera eficiente, empieza a haber mutaciones o cambios en el genoma y eso hace que las células se vuelvan cancerosas, ¿no? Entonces, Angelina Jolie se hizo el examen y ella tenía mutaciones en BRCA1. Entonces, cuando tienes mutaciones en BRCA1, tienes hasta un 80% de probabilidad
a lo largo de tu vida de desarrollar cáncer de mama y 25% de desarrollar cáncer de ovario. Entonces ella lo que se hizo fue una mastectomía doble, se quitó los 2 pechos para reducir de manera considerable la probabilidad de que le diera cáncer de mama y se quitó los ovarios porque pues ella ya había tenido todos los hijos que quería tener, ¿no? Entonces a partir de ahí se dispararon en un 300% los análisis de estos genes, que son los BRCA1 y BRCA2, que son los más importantes, pero no son los únicos. Hay que tocar en cuenta que ese tipo de cirugía lo que hace es una mastectomía, o sea, se quita la glándula mamaria y se repone con una prótesis estética, ¿verdad? Lo que se hace es que se recorta un poco la parte de la areola, se quita todas las glándulas y se repone con esta prótesis, ¿verdad? Entonces las mamas quedan muy bien, no hay ningún problema. Y la cirugía, pues si pélvica les quitan los ovarios, significa que entra una menopausia, dependiendo de los pacientes, temprana o de esta manera. Ha pasado que pacientes, oye, pues la mamá tuvo, la abuelita tuvo, y mi hija es joven. Ha pasado también eso, oye, mi hija tiene 20 años, no se ha casado, y ya expresó los genes, ¿qué hago? Bueno, como la probabilidad es que es muy baja que te dé a esa edad, lo que haces es que, pues consiga novio y que se case, ¿verdad? Que tenga sus hijas, y que ya están cumpliendo arriba de 35, 40 años, y que digas que yo ya no quiero, si tener hijos. Entonces, ya que ella haya cumplido con su paridad satisfecha, sabes que yo con mis hijos que tengo están bien, ahora sí, cumpliendo los 40 años, ya se hacen el procedimiento. No se hace antes, aunque ya sabemos que tengan la carga genética los hijos. Exacto. Nos esperamos hasta cierta edad para hacer ese procedimiento. Y bueno, y hay que recalcar que esta es medicina profiláctica, es un abordaje completamente diferente en una paciente con cáncer esporádico que en una paciente con cáncer de mama hereditario. Por eso es importante que si hay casos de cáncer en la familia, vayan y se atiendan con su médico genetista, les haga la valoración genética para ver si son candidatos a hacerse un panel genético para secuenciar los genes. Porque la verdad es que los paneles genéticos no se recomiendan en población abierta. Tengo que cumplir criterios clínicos. ¿Y cuáles son esos criterios clínicos? Pues de que tenga 2 o más casos de cáncer en la familia, en familiares de primero o segundo grado, que son mamás, hijas, hermanas, abuelas, tías y primas. Que haya casos de cáncer de mama en varones, que los cánceres de mama sean antes de los 50 años, que sean cánceres de mama agresivos o triple negativo, que haya cáncer de próstata metastásico, que haya cáncer de mama y ovario en mi familia. Entonces, todos esos factores, yo tengo que ir con mi médico con la historia de mi familia. De que, bueno, mi abuelita tuvo, porque si llego y ¿a qué edad le dio a su abuelita? No, pues no sé. ¿Qué tipo de cáncer tenía? No, pues no sé. Pues entonces le das muy pocas herramientas al médico mucho para que pueda hacer todo el panorama completo. Entonces, nosotros tenemos que así como que indagar un poquito, bueno, ¿de qué murió la abuela? ¿A qué edad murió? Y no se acuerdan qué tipo de cáncer tenía. Muchas veces, si indaga uno, sí puede dar con esa información, porque sí tenemos que llegar con todas las herramientas para que nos puedan hacer un abordaje clínico correcto. Ahora vamos a hablar de un tema bien importante, que es cómo le hago para hacer un diagnóstico de cáncer de mama. Y para esto existen prácticamente de 4 o 5 cosas que se pueden hacer para hacer un diagnóstico de cáncer. ¿Sí? La más conocida es la autoexploración, y luego nos vamos a una mamografía, y luego nos seguimos a un ultrasonido, un TAC y una resonancia magnética, y por último algo que se llama PET-CT. ¿Okay? Vamos a romper un mito que yo sé que mucha gente se va, a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero yo les enseño la evidencia que hay, y siempre en Cruz Rosa lo hemos fomentado en los últimos 2 años, y es que la autoexploración, no hay ningún estudio que demuestre que la autoexploración disminuye las muertes de cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoexploración no funciona. No funciona para detectar cáncer. Pero ayuda a detectar, ¿no? Detectas cáncer en etapa avanzada. Etapa avanzada. Es que ya cuando tienes una bolita ya... Cuando ya lo puedes palpar. Sí, exacto. Tu capacidad de tu mano es de 2 centímetros. Si yo puedo tocar una bolita en mi mama o en mi cuello o en mi axila, inmediatamente es etapa clínica. Entonces,
Como mínimo. Como mínimo. Puede ser 3 o 4. Puede ser 3 o 4. Wow. Entonces, si yo dependo de una autoexploración, no me va a hacer. O sea, la mejor es empezar con una mamografía y detectar un tumor por debajo de los 2 centímetros impalpable. Ese es el mejor escenario que tenemos. Entonces, aunque se enseña, lo que conviene hacer es, la mejor manera de esa autoexploración es durante el baño, que se pone la mama y se maneja de manera circular o se divide por cuadrantes. Se sostiene la mano por debajo de la mama para tener un apoyo, porque si tú aplastas directamente la mama, la bolita se mueve, ¿sí? Entonces, si yo aplasto, la bolita se mueve, nunca la va a palpar. Entonces, lo que hace es que se pone la mano por debajo de la mama y se empieza a palpar para una resistencia y ya lo tocas de manera más consistente. Más sin embargo, no lo recomiendo. Lo mejor es hacerte una mamografía. Ahora bien, hay ginecólogos o radiólogos que te van a decir, oye, vamos a complementarlo con un ultrasonido, ¿sí? Ese ultrasonido, el mejor se llama ultrasonido Doppler. Y la diferencia de este ultrasonido es que es un aparatito que se pone directamente en la piel y que busca un área, en este caso un área tumoral, ¿no? El ultrasonido Doppler lo que hace es que busca vasculatura dentro de esta bolita. Entonces, inmediatamente si puedes ver vasos sanguíneos dentro de esta bolita, ya sabes que es un tumor. Entonces, si la mamografía digital nos da una sensibilidad por arriba de un 85% para hacer diagnóstico de cáncer. Si utilizamos un mamógrafo que es de placa, que me da una radiografía, disminuye mucho la sensibilidad. Depende mucho de la mamografía que yo vaya para saber la sensibilidad. La mejor mamografía que existe se llama tomosíntesis. Entonces, la tomosíntesis es un estudio de mamografía que se corta por milímetros. Imagínate que la mama la corta por milímetros. De manera virtual. La van escaneando, ¿no? La van escaneando. Esa es la palabra exacta. La escanean y empiezan a ver milímetro por milímetro la mama, ¿sí? Una mamografía digital es solamente una radiografía digital de alta definición y la mamografía análoga es la placa de radiografía que sacan. Y eso es bien importante porque yo puedo, inicialmente yo hice una queja hace como 8 años cuando empezamos la fundación, que había muchas mamografías, sí, análogas, se te iban, de 10 cánceres que encontraban, 3 se te iban. Entonces, la sensibilidad que tiene un aparato para hacer un diagnóstico de cáncer es bien importante. Claro. Entonces, en este caso, lo mejor es buscar una mamografía digital o tomosíntesis. Eso es puntualmente hay que saber eso. Y el ultrasonido es complementario, pero también se recomienda para ver la extensión, que es la de la mama y los ganglios. Ahora bien, existen otros estudios que son más caros, pero que utilizamos únicamente para saber en mamas muy fibrosas. Y hay que saber eso porque antes de los 35 años la mama es glandular. Es una glándula. ¿Antes de qué edad, perdón? De los 35 años 35. la mama es una glándula preparada para la lactancia, ¿sí? Después de los 35 años, las glándulas se degeneran y se producen en grasa. Y la mama es grasa y ya se puede ver por la mamografía. Antes de los 35 años, difícilmente una mamografía puede ver una mama porque no hay blanca, se ve mucha densidad y eso tiene que ver con la parte de las glándulas. Únicamente usamos algo que se llama ultrasonido y lo más sensible después de eso se llama resonancia magnética. Difícilmente hacemos resonancias magnéticas porque nuestra tomosíntesis de hoy pues nos da una sensibilidad muy bien. ¿Sí? Ahora bien, hay pacientes que dicen, oye doctor, yo tengo mucho dinero, yo me quiero hacer un examen de todo y quiero saber desde la punta del pie hasta la punta del dedo, quiero saber qué tengo. Bueno, hay algo que se llama PET-CT, que es un escáner. Pensé que ibas a decir, bueno, hay algo que se llama lotería. Juéguesela, gánesela y después se puede hacer todos los exámenes, pero eso es carísimo. Sí, no, es carísimo. Bueno, en México vale, el precio mínimo de eso son 23,000 pesos, que en dólares está saliendo unos 1,500 dólares. Pero bueno, en Estados Unidos la salud es más cara. Es más cara, que sabe cuánto. No, aquí está tremendo, sí. Ese PET-CT lo que hace es que te pone un material radioactivo que ilumina las áreas tumorales. Se cuenta que ves una mancha amarilla roja intensa cuando ves un tumor, ¿sí? Y le hace un tag desde la punta del pelo hasta el punto del pelo, ¿sí? Pero como es un estudio pues, que te radilla, que produce radiación, que es caro, pues realmente no lo utilizamos de manera rutinaria, a menos que lo requieran o otra circunstancia que queremos ver enfermedad a distancia o algo así, pero no se utiliza de rutina. Hay otro punto bien importante en la parte del diagnóstico.
porque ahorita todas las mamás se intentan preservar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo te detecto la mama, mucha gente dice, es que voy a perder la mama. No. Ya el 90% de las cirugías de mama tienen que ser conservatorias. Eso quiere decir que no se debe quitar la mama. ¿Sí? Y para hacer eso, el abordaje tiene que ser de un profesional, porque nos ha pasado que llegan con el cirujano general y le dicen, ¿cómo no? Cáncer de mama, adiós la mama. Entonces, y pues es como si para mí, bueno, yo soy hombre, pero para una mujer es como si le quitas una mano, ¿verdad? Muy cómodo. Entonces, para autoestima y para otras cosas. Entonces, sí. La idea es no hacer eso, ¿verdad? La idea es hacer una cirugía muy pequeña y quitar únicamente la lesión. Y eso tiene mucho que ver con el método de diagnóstico, muy apoderado de eso. Entonces, el método de abordaje es de la biopsia. La mejor biopsia es con una aguja, porque yo meto la aguja a la mama, saco un pedacito, ya sé que es malo y ya no vas a perder eso. Hay cirujanos que dicen, no se preocupe, yo le quito el tumorcito ahorita y después lo analizamos. Error, porque si yo llego y corto y quito esa bolita, los márgenes no sé cómo quedaron, y el cirujano que acaba de poner dice, pues ¿dónde quedó el tumor? No sabemos dónde quedó el tumor, entonces tengo que quitar toda la mama, pero fue por un mal abordaje. Entonces, la idea siempre es preservar la mama. Ya sabemos que a los pacientes les va a ir bien con los tratamientos, entonces pues déjala lo mejor posible para que haya seguridad completamente normal después de esto. Entonces, moraleja, que nos quedamos al final de esta plática o de manera de conclusiones, sería que todas las mujeres por arriba de 40 años se va a recomendar hacer una mamografía, preferentemente digital. Si yo tengo mi madre, mi abuela, mi tía tiene cáncer, yo necesito iniciar 10 años antes del diagnóstico de familiar. Quiere decir eso, si mi mamá tuvo un cáncer a los 48, bueno, yo desde los 38 ya necesito que con mi secuencia de ir con mi doctor y que me vaya diciendo qué tengo que hacer. Si tengo dos familiares, cuando voy con mi doctor le pregunto, yo tengo un riesgo, hazme la prueba que me comentaba la doctora Diana, PCR1, PCR2, ¿sí? Para si yo tengo mis hijos posibles, yo tengo este gen, pues hacer una cirugía profiláctica. ¿Qué otra situación? Si tengo menor de 35 años, oye, me palpo algo, me duele un poquito algo, hacerme un ultrasonido, ¿sale? Lo más importante es que el cáncer no duele, ¿sí? El cáncer es indoloro, únicamente el tacto lo puede detectar, ¿sí? Si todo lo que dice, oye, me duele la mama, me duele aquí, debe ser relacionado a algo más benigno. Hay muchas lesiones benignas, no necesariamente todo es cáncer. Entonces, un punto importante sería decir que no todo lo que se palpa es cáncer, no tiene que tener ese miedo, pero sí tener la cultura de ir una vez al año. Exacto. Pues a partir de los 20 años hay que hacerse la autoexploración de manera mensual. Se recomienda que sea los 4 días después de tener el periodo menstrual, porque pues siempre cuando uno está en su periodo menstrual, pues las mamas están un poquito como inflamadas, ¿no? O sea, un poquito hinchaditas y puedes tener una hipersensibilidad. Entonces ya después de que se termine tu periodo, más o menos como a los 4 días, ya como decía el doctor Moisés, en la regadera te puedes autoexplorar, pero sí es recomendable que vayas una vez con un ginecólogo a que te haga la autoexploración, porque no es lo mismo la expertise y la sensibilidad de mis manos a las de alguien que ya tiene más experiencia, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, ¿verdad? Que es la segunda causa de muerte, pues hay que hacerse, lo que se recomienda ya no es tanto el Papa Nicolau, porque se ha visto que tiene una sensibilidad del 70%, lo más recomendable es hacerse el panel para detectar VPH, o virus del papiloma humano. Hay que recordar que ya hay una vacuna para el virus del papiloma humano, la tetravalente, que te protege contra los genotipos que causan más cáncer, que son el 16 y el 18, que están reportados a nivel mundial, y también te protege contra 2 virus benignos del papiloma, que son el 11 y el 6, que eso causan verrugas genitales. Entonces, si yo tengo mis vacunas, por ejemplo, en mi generación, pues no tocó porque la vacuna tiene poquito y se tienen que vacunar antes de los 25 años, antes de iniciar una vida sexual activa. Pero bueno, a nuestras hijas, ¿verdad? Sobrinas o a lo mejor nietas, pues hay que vacunarlas, ¿no? Porque eso les confiere una protección de hasta más del 90% para presentar cáncer de
no solo cervicouterino, sino también anal y de cabeza y cuello. Y esta vacuna para prevenir el VPH también se aplica para los varones. Se debería de aplicar, por ejemplo, no hay mucha concientización, sobre todo aquí en México, para aplicarla a los varones. De hecho, la vacuna del VPH es muy costosa, son aproximadamente 2 dosis, creo que cuesta 2,000 pesos. La vacuna se aplica me parece que a los 9 años y luego hay otra refuerzo, pero no lo incluye, por ejemplo, la cartilla de vacunación, la cobertura del sistema de salud aquí en México no lo cubre. Pero sí se evitarían muchas muertes. Y si se vacunan los varones, pues muchísimo mejor, porque hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los hombres, muchos de ellos no son... La portan, pero no la padecen, ¿no? Sí que te digo aunque que a nosotras nos toca todo. Cáncer de pene, pero el cáncer de pene es poco común, no es tan común. Pero sí puede causar cáncer de pene en el hombre, pero hay algo que también puede causar, que es cáncer anal, sobre todo en hombres que tienen relaciones con hombres. En estos días, sabes que mi hijo tiene 10 años, ¿no? Y entonces ahorita ya se están realizando las inscripciones para el próximo año escolar y me llega un correo, o sea, es un correo que le mandan a a la base de datos de padres que tienen de las escuelas, ¿no? Y dicen, bueno, y les recordamos que para los alumnos que van a iniciar este próximo año escolar, la vacuna del VPH, no sé qué, yo decía... ¿Cómo? Si tiene 10 años. O sea, eso es una cosa que uno dice, no puede ser. Pero hay que prestar atención porque para eso están las estadísticas y los estudios. Exacto, y aparte imagínate, le vas a conferir una protección del 90% de tener otros tipos de cáncer, porque el papiloma no... que van a curar a los niños allá. Sí, aquí no está esa cultura, digo, debería de estar, o sea... Gente que aquí yo siento que hay una cultura también de curar. No, yo cuando... Sí, cuando yo recibí ese correo dije, ay, Dios mío, pero bueno, pues uno tiene que proceder, ¿no? Sobre todo para una, como mamá es difícil darse cuenta que el bebé de la casa va creciendo, ¿no? Pero lo peor que podemos es ponernos una venda en los ojos y no darnos cuenta de cómo está actuando la juventud hoy en día en lo que es el caso, por ejemplo, de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales. O sea, parece que hay un desborde, ya no hay ni control. De hecho, en estos días estaba escuchando una doctora que estaba hablando que no solo está la pandemia del coronavirus, sino del VIH, porque resulta que los síntomas de cuando una persona contrae VIH son muy parecidos a los síntomas de cuando contraen el COVID, y entonces, como ahorita la furia a nivel mundial es el COVID, se hacen el examen, salen negativos y siguen teniendo relaciones y siguen creando contactos y contagios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya me fui por el lado del VIH, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero hay que vacunarse contra lo que la ciencia nos pueda advertir. Y otro punto bien importante que comentó la doctora Diana sobre, si te preguntas cuántas enfermedades produce el VPH, yo te diría como unas 15. O sea, no solamente estamos hablando de, por ejemplo, no solamente estamos hablando de cervix, estamos hablando de vagina, de vulva, de ano, y ahorita ha crecido muchísimo el cáncer de lengua, orofaringe, decía, y eso tiene que ver con prácticas sexuales. Entonces, ha aumentado mucho en los hombres. Anteriormente lo veíamos en gente anciana, o sea, cuenta que tenían el cáncer de VPH, da manifestaciones muy pequeñas y en 20 años después te produce la enfermedad. Entonces, de hecho, en el cáncer de cervix, todas son prevenibles porque tienen 20 años para revisarse y hacer algo que se llama captura de híbridos. Esa captura de híbridos lo que hace es que te hacen el Papa Nicolau y luego te hacen un raspado y te ven si tienes los virus. Si tienes el virus, pues eso es una manera más estrecha, lo quemas y te olvidas. Y la otra puede ser que no tengas el virus y tu esposo es una sola pareja y no cambias y el esposo se porta bien, pues te despreocupas, no te vas a tener cáncer nunca. Sí, porque, de hecho, si sales negativo, ¿no?, por 3 años consecutivos puedes descansar inclusive de 5 o 8 años sin hacerte Papa Nicolau o VPH, siempre y cuando, como dijo el doctor Moisés, estés seguro de que tu pareja y tú se estén portando bien, que no tengas factores de riesgo. Sí, le iba a decir al doctor que se porte bien el esposo y la esposa también, porque se han visto casos. Oigan,
Qué interesante, es que es tanta información, es tanta información. ¿Cómo? Es mucha información, ¿no? Yo de tanto hablar dije, oye, se les quedó algo. Lo bueno es que como esto queda grabado, pues la gente puede echar para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Oigan, doctores, de verdad que yo estoy emocionadísima. Voy a tratar de controlar mi orgullo, Diana, ¿ok? Voy a tratar de controlarme. La doctora Diana Cristina Pérez Ibabe es mi sobrina, lo tenía que decir, porque yo no puedo morir con esto. No puedo morir con esto. Hay que liberarlo. Por favor, doctores, díganle a la gente dónde se encuentran ustedes. Estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León, en el Centro Universitario contra el Cáncer. Tenemos una página web, centrouniversitariocontralcáncer.com.mx, y ahí sale la biografía de cada uno de los maestros. Yo soy el doctor Moisés González, radiooncólogo. Y yo soy la doctora Diana Cristina Pérez Ibabe, biólogo molecular. Lo que ustedes necesiten, nos mandan un correo y vienen los teléfonos. Estamos para servirles en cualquier cosa que necesiten. De verdad, doctores, que muchísimas gracias por su tiempo. Estoy súper agradecida, estoy bien orgullosa y no solamente les agradezco por mí, sino por toda la gente a la cual va a llegar esta información. Les agradezco esta labor tan hermosa porque ustedes trabajan para el bienestar de la humanidad. De verdad que los admiro, los respeto y les agradezco muchísimo su tiempo. No, gracias a ti por invitarnos, un placer. Muchas gracias, nos caíste muy bien, bien linda gente, muchas gracias por todo, nos la pasamos bruto, fue una compañía muy bonita. Muy bonita. Nos divierte mucho estar aquí con ustedes, es muy agradable. Qué bellos son, les mando un abrazo, cuídense mucho, están en Monterrey, en Nuevo León, qué ciudad tan hermosa. Yo estuve por allá, yo visité a la doctora Diana Cristina Pérez Ibabe hace algunos años y de verdad que bueno, me recibieron muy bien. Sí. Por allá estuve, sí. Amigos, antes de despedirme, yo los quiero invitar, por favor, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy como Rubí Bada al aire y en este canal ustedes podrán conseguir entrevistas de todo tipo, donde hablamos cosas muy serias e interesantes como el tema del día de hoy y muchas otras conversaciones que, bueno, pues de vez en cuando también nos distraen y nos hacen pasar un buen rato. Amigos, becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubí Bada. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, hasta luego. Bye.